Muy bien, analicemos el caso para el, para el monociclo. Vamos a tener la memoria de datos que lo tenemos acá. En la memoria de datos necesitamos leer un dato que corresponde a RS. Ese es el dato origen y ese dato tiene que escribirse en una dirección destino RT. Todo esto a lo largo de un ciclo. Entonces, podemos hacer un análisis tenemos que hacer un análisis de la memoria. Algo que tenemos que tener presente es que se requiere una memoria de 2 canales. Que tenga 2 espacios para leer direcciones y 2 espacios, puede ser que solo uno para escribir. Esto se puede analizar. Entonces, vamos a la siguiente, creemos una nueva paginita para hacer este análisis. Vamos a ver. Vamos a tener la memoria. Esto va a ser la memoria. Y tenemos un address 1. En este entra RS. Vamos a tener el dato origen de salida. Vamos a subirle aquí un poquito. El dato origen de salida. Y este dato debe venir y guardarse en write data. Acá tiene que guardarse en write data en una entonces aquí un write data en una dirección A2 dada por RT. Muy bien, entonces esta instrucción tenemos que hacer de cabeza para ver si es implementable. Se vale, y yo lo había comentado anteriormente, agregar canales a la memoria. Esto no es las memorias RAM de nuestras computadoras, son memorias de 2 canales, donde incluso agregar, por ejemplo, para decirles a qué se refiere con canales, nosotros podemos tener un stick de RAM de 8 GB, solo uno, y si lo cambiamos por 2 sticks de RAM de 4 GB, vamos a ver una ganancia de rendimiento en nuestra computadora. ¿Por qué? Porque convertimos la memoria de un canal que solo tiene un canal de address y write en una memoria de 2 canales que tiene un canal de address 1, address 2 y write 1, write 2. Eso es una memoria de 2 canales. Entonces nosotros podríamos utilizar este concepto que se utiliza en las computadoras reales en este ejemplo que estamos desarrollando. Lo que tenemos que analizar muy bien es cómo cabe en esta arquitectura. Porque necesitamos leer, aquí está RS, es una dirección, aquí está RT, es una dirección, y tenemos que ver si en un mismo ciclo de reloj podemos venir, pasar RS acá, leer el dato y pasar ese dato acá para que se escriba en una dirección 2. Esto es algo que tenemos que tener presente.
Y si el análisis se puede hacer, pues tenemos que identificar qué hardware es necesario agregar y qué podríamos impactar. Para ello, primero tenemos que entender el funcionamiento de esta memoria. Esta memoria tiene una señal que se llama memWrite, que cuando está en 1, el dato, la dirección que entra por address es en la dirección en que va a guardar el dato que entra por write data. Esto es cuando está en 1. Para nosotros no pues modificar demasiado la arquitectura, podríamos hacer modificaciones que involucren únicamente, que afecten únicamente para esta instrucción MSP. Tenemos que tener claro que nosotros, cada vez de que hagamos una modificación a la arquitectura, todas las demás instrucciones deben continuar funcionando. Todas las demás instrucciones que en esta arquitectura funcionaban antes deben continuar funcionando. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado. Entonces, dado que podemos hacer la memoria de varios canales, podríamos utilizar ese concepto acá. Podríamos dividir esta memoria en address 1, write data 1, y en address 2 y write data 2. De manera tal que vamos a tener una señal de control adicional para esta memoria que se llama memWrite 2. Y esta señal únicamente va a funcionar para la instrucción, va a ser únicamente 1 para la instrucción MSP. Entonces, esta es una manera que podríamos buscar una solución a este problema, agregando una señal de control que va a estar en 1 únicamente para la instrucción MSP. ¿Qué permite eso? Permite que el dato que provenga de address 2 address 2 va a ser una dirección destino del dato que ingrese por write data 2. Siendo ese el caso, lo que tenemos que garantizar es que la ruta de datos exista. Entonces, ¿qué podríamos tener? Vean de que si seguimos, pues se lee el PC, se codifica la instrucción, se lee RS. De acá se lee RS. Acá a RS, si no le queremos realizar ninguna modificación al valor de RS, podemos agregarle una tercera señal a este MUX, 1, 0, que lo que le entra es un 0. Entonces RS más 0 nos da RS acá. Se lee el dato, sale por este multiplexor, viene por acá y aquí va a existir una bifurcación y aquí va a existir una bifurcación directa y no es necesario agregar multiplexor que venga a write data 2. Sin embargo, todavía no le hemos dado a write data 2 la dirección en la que tiene que guardar. Tiene que guardar en la dirección RT. Y RT, nosotros podemos ver de que hay una ruta de datos que viene del banco de registros. Viene aquí a write data. Pero no necesitamos guardar eso ahí. Esto es lo que haríamos con un storeware.
pero esto no es un storyboard, es la instrucción MSP. Entonces, podríamos tomar este dato directamente y colocarlo en address 2. Entonces, pues básicamente esta es la solución a este problema. ¿Qué modificaciones tuvimos que hacer en la arquitectura? La primera modificación fue hacer la memoria de varios canales. Eso se vale. Agregar una señal de control. Eso se vale, sin embargo, lo queremos mantenerlo a lo mínimo. Y agregar rutas de datos. Agregar al MUX un 0. Y rutas. Muy bien, entonces para no mezclar lo que es modificaciones y rutas de datos, voy a borrar esto y voy a dejar únicamente las modificaciones de la arquitectura para claridad. Estas las voy a hacer con color verde. Entonces, necesitamos a este MUX agregarle la opción 2 y que esto sea un 0. A esta memoria necesitamos agregarle una señal de control que se llama mem write 2. Necesitamos agregarle address 2 y write data 2. Entonces, write data 2 viene acá. Y address 2 tiene que provenir de RT. Puede hacerlo directamente acá. Y esas son todas las modificaciones necesarias para que nuestra arquitectura pues ejecute lo que queremos que ejecute. Entonces, vamos a correr esta instrucción para ver si efectivamente lo hace. Vamos a correr esta instrucción para ver si efectivamente hace lo que les acabo de mencionar. Vamos a correr la instrucción color rojo y hacerlo un poquito más grueso. Todo empieza por nuestro PC. Se va a calcular PC más 4, esto no cambia. Esto va a venir por acá. Vamos a ver, esto es PC más 4, este compa tiene que venir por acá. Pasar acá, tiene que venir por acá, pasar acá. Y devolverse. Aquí ya vimos un par de señales de control que ya podemos ir agregando. No es un jump la instrucción, no es un branch la instrucción. Ese es un par de señales que ya podemos ir poniendo. Muy bien, se lee la instrucción de la memoria de instrucciones, se decodifica y basado en eso activa las señales de control. Se lee RS, viene por acá a RS, se le suma 0, por lo que a la salida sale RS tal cual,
y este entra como la dirección del dato origen que queremos copiar en la dirección 2. Leemos el dato, viene por acá, viene por acá, viene por acá, sube por acá y llega a write data 2, el dato que leemos. Para que en nuestra instrucción funcione correctamente, debemos darle la dirección destino que debe tener, y esto está en el registro RT. Como podremos ver, RT viene por acá, pasa por acá, puede bajar por esta ruta que tenemos aquí abajo y llegar a la dirección destino. De aquí vimos que si vamos a leer de memoria, lo hicimos acá para el canal 1. Si leemos de memoria, también vemos que el multiplexor mem2reg tiene que estar en el canal 1. Al UOP tiene que realizar una suma, que eso es 0, 0. Memwrite y eso tenemos que definirlo como restricciones de la solución que estamos proponiendo. Memwrite tiene que estar en memwrite así, y eso se puede poner como restricciones de la solución. Sirve únicamente para canal 1, y memwrite 2 sirve únicamente para canal 2. Estas son restricciones que se pueden poner. En este caso no vamos a leer nada del canal, no vamos a escribir nada en el canal 1, memwrite es 0, pero memwrite 2 es 1, donde sí vamos a escribir. Al source, en este caso, vean de que le agregamos una señal más, es 1, 0, y no escribimos en el banco de registros. También vemos que el multiplexor regDST puede estar en condición no importa, porque no vamos a escribir en el banco de registros. Y pues de esta manera tenemos la solución al problema de MSP. Como podrán ver, pues había que hacerle un poco de cabeza. El problema tiene varias restricciones, la solución tiene varias restricciones. La señal memwrite puede estar asociada a canal 1. Por ejemplo, vean que memread, como yo planteé esta solución, memread solo sirve para canal 1 porque no hicimos un memread 2. Podría ser que el caso canal 2 se utilice únicamente para escribir. Eso puede ser parte de las restricciones. Otra restricción que tenemos es tenemos que garantizar que el largo del ciclo de reloj dé tiempo de esta lectura y esta escritura. Y eso tiene que contemplarse dentro del diseño. Si no se contempla, pues la solución no va a funcionar. Y con esto dejaría el caso de MSP para monociclo.